Hola, dentro de los mecanismos estructurales de los que depende la fuerza, nos quedaban ver estos que están resaltados acá en el recuadro rojo. Es decir, hasta ahora vimos los factores o los tipos de hipertrofia con algunas de estas características, pero nos quedó pendiente los mecanismos vinculados con los sarcómeros, ya sea el aumento de los sarcómeros en serie o en paralelo, que ahora lo vamos a explicar. Nos quedaron pendientes en cuanto a las fibras musculares, el aumento del tamaño, ya sea de las fibras de tipo 1 y las tipo 2, como así también qué ocurre si es que ocurre la hiperplasia muscular, es decir, el aumento en el número. También vamos a mencionar algunas cuestiones vinculadas con las células satélites y la cantidad de mionúcleos que corresponden al sarcoplasma. Veamos en esta diapositiva, hacemos referencia a los sarcómeros. Está demostrado que hay un aumento del número de sarcómeros. Recordemos que los sarcómeros es la unidad estructural funcional, en este caso la más pequeña que podemos distinguir, y principalmente está compuesto por proteínas, las dos más relevantes, si se quiere, no sé si relevantes, pero las más conocidas por lo menos, son la actina y la miosina, que a partir de la atracción de la miosina sobre la actina se genera un acortamiento. Estas estructuras que vemos acá son los sarcómeros, estamos viendo cómo se acortan y cómo se relajan o estiran. Dentro de las adaptaciones para generar hipertrofia podemos aumentar el número de sarcómeros en paralelo, es decir, en esta disposición que vemos acá, o podemos aumentar el número de sarcómeros en serie. Lo que tradicionalmente se ha creído es que el aumento de los sarcómeros en paralelo va a aumentar la hipertrofia muscular, el área de sección transversal, y el aumento de sarcómeros en serie va a aumentar la longitud de la fibra o de los fascículos. Muchos sarcómeros puestos de forma seriada da más longitud, como podemos ver en esta imagen, y de forma paralela aumenta un poco lo que es el grosor, el espesor o el área de sección transversal si hacemos un corte. Esto, si bien en parte es un poco así, la realidad es que no necesariamente tiene que ser así. En este trabajo de Franchi y colaboradores, donde se compara la contracción de tipo excéntrica y la concéntrica, tenemos una linda imagen donde se midió el espesor muscular y se puede ver que tanto la predisposición de sarcómeros en serie, como lo marco acá, como la disposición de sarcómeros en paralelo, las dos pueden aumentar lo que es el espesor muscular, traducido en que pueden aumentar la sección transversal. Claro que la predisposición de sarcómeros en paralelo va a aumentar más lo que es la sección transversal muscular o el espesor muscular, pero la disposición de sarcómeros en serie también puede aumentar el espesor muscular y la sección transversal del músculo. Esto tiene que ver con que la dirección de la fibra no siempre es de una forma paralela, fusiforme, sino que también puede tener direcciones en base a las estructuras tendinosas y aponeurosis, puede tener direcciones más penadas con otra angulación. Entonces, a modo de repaso, sabemos que los tipos de contracción que existen se pueden dividir a grandes rasgos, existen muchas clasificaciones, pero me gusta dividirlo en dinámico o estático. Dentro de la estática tenemos la contracción isométrica, que es un tipo de contracción donde no hay una variación en la longitud del músculo, es decir, los puntos de origen e inserción no se modifican, no se acercan ni se alejan. Es una contracción fácil de describir ya que los músculos se contraen, las palancas no se mueven y los puntos de inserción quedan fijos. Luego en los tipos de contracción dinámico tenemos el concéntrico, el excéntrico, el isocinético y el pliométrico. Unos autores no agregan al pliométrico como un tipo de contracción, sino como una metodología, un método de entrenamiento. Lo mismo ocurre con el ejercicio excéntrico. Muchas veces se confunde y se desarrollan métodos de entrenamiento excéntrico, que no está mal, pero en realidad creo que es conveniente hablar de tipo de contracción excéntrica, y en tal caso, más que un método, sería acentuar la fase excéntrica en algún ejercicio determinado. Lo más común es
hacer ejercicios dinámicos y después hacer alguna modificación sobre los tipos de contracción dentro de un ejercicio. La contracción isocinética se realiza con un aparato, con una máquina que mantiene fija una velocidad de ejecución. Normalmente son ejercicios poco funcionales, se usa mucho en kinesiología para evaluar. De todos modos, las máquinas son muy costosas y también se usan mucho en investigación. El hecho de que sea costosa genera que no esté fácil el acceso a estas máquinas. También los repuestos y demás son muy costosos. Así que nos vamos a centrar principalmente en las contracciones de tipo concéntricas, excéntricas, y también vamos a hacer alguna referencia al tipo isométrico. Dentro de las dinámicas, las concéntricas, los puntos de origen e inserción se aproximan como consecuencia de un acortamiento muscular, es decir, como que el músculo se concentra, de ahí que se denomine régimen concéntrico. En este caso, la fuerza muscular vence a la carga externa, puede ser una mancuerna, una barra, un disco, lo que sea, y también suele asociarse con vencer a la fuerza de gravedad. Normalmente en los gimnasios lo podemos escuchar como la fase positiva o contracción positiva. En el caso de las contracciones excéntricas, este tipo de contracción, o en este caso los puntos de origen e inserción se alejan, el músculo se alarga y la fuerza de gravedad y la carga vencen a la fuerza muscular. El músculo se contrae, pero las inserciones se excretan, de ahí viene el régimen excéntrico, ¿no? Se alejan, se excretan. Esto en los gimnasios se denomina fase negativa o contracción negativa. Voy a dar algunas características generales, comparativas entre estos tipos de contracción. Para comparar el concéntrico, el excéntrico y el isométrico, voy a tomar distintas variables. La activación electromiográfica, medida por electromiografía, la activación eléctrica, que se mide con un aparato de forma superficial o profunda. En el concéntrico suele ser muy elevada, en el isométrico también, pero un poco menos, y en el excéntrico hay menor actividad que en el isométrico y que en el concéntrico. O sea, la activación electrohemográfica es menor. En cuanto a la recuperación del daño muscular que produce un tipo de contracción y otro, sabemos que el ejercicio induce daño en las fibras, en el músculo, y a su vez este daño genera lo que se denomina dolor de aparición tardía muscular o DOMS. Los distintos tipos de contracción van a tener diferencias. La recuperación para el tipo concéntrico es más corta, es una recuperación más rápida. El isométrico podríamos decir que es similar al concéntrico, pero sabemos que con la contracción de tipo excéntrica la recuperación es más larga y el dolor de aparición tardía muscular, ese dolor que suele aparecer entre 24, 48 y durar hasta 72 horas o más, es mayor. En cuanto a la fuerza desarrollada, el isométrico se puede desarrollar un 10-15% superior al concéntrico y el excéntrico desarrolla tensiones o fuerzas musculares mayores al isométrico en un 30% o más. Es decir, que la contracción concéntrica, la fuerza desarrollada es la menor. Pero todos los test se toman la fuerza máxima dinámica, se evalúa a partir de la contracción concéntrica, de ahí que se trabajen en porcentajes de un RM, tiene que ver con la fuerza concéntrica. Por eso podemos trabajar o desarrollar mayores fuerzas con el tipo de contracción isométrico, es que podemos trabajar de forma isométrica arriba del 100% del RM y sobre todo, que es más común, trabajar arriba del 100% del RM con fases excéntricas. En cuanto al orden de reclutamiento de las unidades motoras, la fase o el tipo de contracción concéntrico y isométrico responden, se podría decir, cumpliendo a la ley de Hahnemann o del reclutamiento, es decir, a medida que aumento la carga, la intensidad, voy reclutando mayores unidades motoras. Recordamos que la unidad motora es el nervio motor
junto con las fibras musculares que inerva cada nervio. Entonces, si reclutamos más unidades motoras, inevitablemente vamos a poner a trabajar más fibras musculares. Cuanto más carga tenemos que movilizar, necesitamos aumentar la participación de fibras musculares y esto se traduce en un aumento en el reclutamiento de unidades motoras. Después lo van a ver con más detenimiento en una clase que explico algunos conceptos de fisiología. Dicho esto, tanto el concéntrico como el isométrico respetan un poco esta ley, pero se cree que en teoría con las contracciones excéntricas se invierte un poco este proceso y se hace un reclutamiento selectivo, si se quiere, o preferencialmente sobre el tipo de contracción de las fibras tipo 2. Es decir, hay una preferente reclutamiento de unidades motoras que inervan a las fibras tipo 2. En cuanto a algunas de las diferencias entre los tipos de contracción, el concéntrico se puede aplicar a numerosos métodos de entrenamiento y como adaptación va a generar una predisposición de un aumento de los sarcómeros dispuestos en forma paralela, va a generar también un aumento del ángulo de peniación. Este ángulo de peniación también lo voy a explicar en una clase más orientada hacia la fisiología, pero sepan que va a tener que ver con la dirección en la que tire la fibra muscular o las miofibrillas o los sarcómeros. En cuanto a el entrenamiento isométrico, genera mejoras específicas en la posición donde trabajemos de forma isométrica. La posición que trabajemos de forma estática va a generar aumento de la fuerza en ese ángulo. Esto es importante, ya que si queremos mejorar quizás la fuerza en un ángulo abierto, lo podamos trabajar de forma isométrica y pretender generar adaptaciones en ese ángulo específico, que es un ángulo que quizás tenga que ver con una acción dinámica, donde la musculatura se encuentra muy estirada y precisamente quiero mejorar la fuerza en ese ángulo. Para nombrar un ejemplo, la lesión de los isquiotibiales se suele dar en una fase donde la rodilla se está estirando y acompañado de una flexión de cadera, es decir, los isquiotibiales o mal llamados isquiotibiales se encuentran doblemente estirados, se van estirando a nivel de la articulación de la rodilla como se encuentran estirados por la flexión de la cadera, ya que para estirar un músculo tenemos que utilizar el mecanismo opuesto a su función. Los isquiotibiales son extensores de cadera y estamos en flexión, y los isquiotibiales son flexores de rodilla y la estamos estirando. Esto es una fase excéntrica y la musculatura isquiotibial está haciendo fuerza en una fase de la carrera y normalmente se genera una lesión al final de la extensión de la rodilla cuando el talón está apoyando en la superficie que estemos corriendo, en el pasto, en el cemento, donde sea. Y muchas veces queremos mejorar la fuerza en ese ángulo. Una alternativa es trabajar isométricamente en esos ángulos abiertos o similares a lo que ocurre esa lesión. El isométrico no genera efectos sobre la vascularización, la capilarización, nos permite trabajar en posiciones difíciles como la que nombré, no se trabaja sobre la coordinación intermuscular, puede perjudicar la velocidad de ejecución, permite activar al músculo al máximo si lo llevamos a una fatiga y puede generar hipertrofia, puede aumentar el ángulo de peniación, puede también lograr alguna mejora en la estructura y la función tendinosa. Por último, en el tipo de contracción excéntrica, dijimos que había una solicitación diferente de los tipos de fibra, pero también hay una solicitación diferente en cuanto a los componentes del músculo, el componente elástico y el componente contráctil. En este caso, el componente elástico y la unión miotendinosa se encuentran mayormente solicitadas. Puede fomentar como adaptación una disposición de sarcómeros dispuestos en serie, que ahora lo vamos a ver, generando un aumento de la longitud de los fascículos. También es un tipo de contracción que genera un menor costo energético. Vamos a avanzar un poquito más, vamos a seguir corriendo la diapositiva. Repásenlo, pongan pausa, igual algunos de estos conceptos se explican en la clase de teoría de fisiología. En esta imagen que tenemos acá,
lo que vamos a visualizar básicamente es la flexión del codo. Si voy hacia la flexión, es decir, hacia la derecha de la pantalla, se acorta, sería una fase concéntrica, y si voy hacia la extensión, sería una fase excéntrica. Si la mantengo ahí estático como está, sería una contracción de tipo isométrica. Veamos un poco lo que ya describí brevemente de los tipos de contracción, pero acá el punto es que la hipertrofia se puede dar por un aumento del número de los sarcómeros, tanto en serie como en paralelo. Fíjense que los sarcómeros puestos en paralelo mejoran más esta sección transversal y los sarcómeros en serie mejorarían más la longitud de la fibra. Recordemos el concepto ya explicado, que ambas disposiciones de los sarcómeros pueden mejorar la hipertrofia. Fíjense acá de vuelta. Más en paralelo, más hipertrofia, pero en serie también pueden aumentar la hipertrofia. Si tenemos que distinguir un método, o más que un método, un tipo de contracción y otro, el concéntrico es ideal para la fase propulsiva o de aceleración de las actividades, esto más vinculado con el deporte. Se realiza menor fuerza, ya lo dijimos, la tensión, más requerimiento de energía, y la hipertrofia, que esto sí es importante, se ha documentado que las diferencias en hipertrofia, hay una tendencia de trabajar concéntricamente y genera más hipertrofia a nivel medio del músculo. Generan similares adaptaciones, el excéntrico y el concéntrico, en cuanto a hipertrofia. Antes se creía que el excéntrico, como induce más activación de la síntesis e induce también más ruptura, podría generar una mayor hipertrofia, pero en realidad, si bien induce más síntesis proteica, también más ruptura, y parte de esa inducción de la síntesis proteica se utiliza para reparar lo dañado. Entonces no hay diferencias entre protocolos puramente concéntricos y excéntricos en cuanto a la hipertrofia muscular. En cuanto al tipo de contracción excéntrica, hay una mayor actividad de las células satélites, que vamos a explicar un poco qué función tienen más adelante, y la hipertrofia se da más a nivel distal. Hay una hipertrofia más sobre las fibras de tipo 2 y hay un mayor daño muscular inducido por este tipo de contracción. Los sarcómeros en serie reflejan un aumento en la longitud de los fascículos. Vamos a avanzar un poco más. Ya explicado lo de los sarcómeros, vamos a hablar un poco de las fibras musculares. En este estudio llevado a cabo por Damane y colaboradores en el 2005, se estudiaron los tipos de fibra muscular, tanto de tipo 1 como de tipo 2, en distintos grupos musculares. La muestra fueron 30 varones entre 17 y 40 años, se trabajaron con 15 cadáveres y con 15 voluntarios, distintas metodologías para evaluar esta proporción. Todos eran sedentarios. Un importante dato a resaltar es que el tipo de fibra que predominaba en la superficie es el tipo 2. O sea, tipo 2A y 2B predominan en la superficie de los músculos y el tipo 1 predomina a nivel más profundo. Esto nos da un dato importante para analizar, ya que podríamos pensar que utilizando como técnica de entrenamiento la electroestimulación neuromuscular, podríamos solicitar más las fibras tipo 2. También podríamos pensar que las características de los distintos tipos de hipertrofia puedan tener un poco que ver con que a nivel de superficie hay más fibras tipo 2, y también habíamos visto que poblaciones de culturistas tenían mayor proporción de fibras tipo 1. Eso podría ser, lo pongo potencial, ¿no?, como una realidad, una diferencia entre un tipo de hipertrofia y otro. Sumarlo a la clase anterior. Fíjense que discriminando o diferenciando entre el tipo 1 y 2, también podemos hacer una diferenciación dentro del tipo 2 entre las 2A y las 2B, ahora llamadas 2X, en los distintos grupos musculares, y se hizo una diferenciación tanto a nivel superficial como profundo. Y esto cambia. A nivel superficial, el bíceps braquial tiene casi un 40% de tipo 1, pero un 60% de la de tipo 2. Pero a nivel profundo esto se invierte un poco, ya que presenta más fibras, un 53% de fibras tipo 1 y un 45% de la fibra de tipo 2. Entonces fíjense que a nivel superficial y profundo esto se va a ir modificando. A rasgos generales, si quisiéramos nombrar a rasgos generales, los músculos tienen una proporción poco más, poco menos, 50 y 50 de fibra de tipo 1 y tipo 2.
En realidad, eso es una generalidad que no se aplica a ningún individuo, pero para tener una idea, después hay músculos particularmente más lentos con fibras más lentas y otros más rápidas. En el caso de fibras más lentas, el sóleo es un músculo ejemplo de proporción superior donde predomina la fibra de tipo 1. Fíjense, a nivel profundo el 96% de las fibras son de tipo 1 y a nivel superficial el 80% son de tipo 1. Es decir, es un músculo considerado lento, de fibras lentas. Un músculo que tenga mayor proporción de fibras rápidas puede ser el tríceps braquial en el miembro superior. Fíjense, 65% en la superficie y 58% a nivel profundo. Es un músculo considerado de mayor proporción de fibras rápidas. Después, cada músculo en particular habrá que verlo y evaluarlo, pero esto es a modo de ejemplo de un grupo muscular del tren inferior y del tren superior con proporciones diferentes. El tipo de fibra muscular va a estar condicionado un poco por la genética, es decir, nacemos prácticamente con un tipo de fibra, la diferenciación se da en los estadios muy tempranos después del nacimiento y eso queda establecido de esa manera. Las fibras tipo 1, tipo 2A y 2B o 2X son las que es la clasificación que uso yo y que muchos autores usan y es el tipo de diferenciación más común y conocido. Pero a su vez hay que recordar que existen fibras híbridas que están entre medio de estas, que son las fibras que mayor plasticidad tienen, que mayor potencial tienen de tomar o adquirir características de otro tipo de fibra. En esta tabla que les presento en esta diapositiva tenemos los tipos de fibra puros, 1, 2A y 2B o 2X, con las características más importantes para cada tipo de fibra muscular. Pueden poner pausa y leerla, después si tienen dudas lo pueden consultar en los foros, pero les dejo la tabla. De todos modos me gustaría nombrar algunas de las características. Vamos a quedarnos con el tamaño de la fibra, bien, siendo más grande los de tipo 2 que el tipo 1. El número de fibras, de miofibrillas por fibra es más grande también la de tipo 2 que la de tipo 1. Y a su vez me gustaría decir que para reclutarlas se necesitan frecuencias menores para la fibra tipo 1 y mayores para la fibra de tipo 2. Por lo que intensidades o porcentajes de RM menores van a reclutar solamente la fibra tipo 1 e intensidades, porcentaje de RM más alto van a ir reclutando más fibra. Cabe destacar que si entrenamos cercano al fallo con cargas bajas vamos a ir reclutando todas, ya que las fibras musculares que se van cansando se dejan de reclutar y el sistema nervioso recluta otras, pudiendo reclutar todo el abanico de fibras musculares. También a rasgos generales, si bien acá no estoy hablando del método de entrenamiento, sepan que en esta diferenciación de fibras tipo 1 que son más rojas y fibras tipo 2 que son más blancas, eso es por la cantidad de hemoglobina. Si quisiéramos generar que un entrenamiento tome más características de un tipo o de otro, lo que tendríamos que hacer en esta transformación, en esta conversión que existe, que es real y que se da más en los tipos de fibras híbridas y siempre se da más en dirección de 2B o 2X, llamado 2X también, a 2A y de 2A a tipo 1, pero sobre todo de 2B a 2A. Pero si quisiéramos diferenciar algo en el método de entrenamiento, lo que podríamos decir es que si entrenamos utilizando cualquiera de estas tres variables, la intensidad, si es alta, vamos a tener tendencia a la de tipo 2, si es baja, a la de tipo 1. Si el volumen es bajo, vamos a ir con tendencia hacia la de tipo 2 y si es alto, la de tipo 1. Muchas repeticiones, mucho trabajo aeróbico o cardiovascular de larga duración van a tener tendencia, o sea, un volumen alto, a las de tipo 1. Volumen bajo, pocas repeticiones, va a tener tendencia a las de tipo 2. Y la velocidad de ejecución. Velocidad de ejecución baja van a tener tendencia a la de tipo 1 y velocidad de ejecución alta a la de tipo 2. Todas estas variables en su conjunto van a hacer que podamos favorecer la tendencia hacia una dirección o hacia otra. Intensidades altas con bajo volumen y alta velocidad a la de tipo 2 e intensidades bajas con alto volumen y baja velocidad a conversión de tipo 1. No de los puros, sino principalmente de las híbridas.
Dicho eso, vinculado con los factores genéticos, ahora vamos a hablar un poco sobre las fibras musculares. Habíamos hablado de que había un aumento en el número y en la cantidad de las miofibrillas, y ahí hablamos de hipertrofia sarcomérica y sarcoplasmática. También hablamos que la condición genética va a interferir un poco o va a influenciar las adaptaciones que tengamos, va a influenciar la hipertrofia que podamos generar, pero no hablamos de las fibras en sí. Está demostrado que las fibras musculares aumentan de tamaño. Las fibras de tipo 2 aumentan más de tamaño que las fibras de tipo 1, aproximadamente en un 50% más. Esto es importante para los trabajos, ya que está bueno o sería muy interesante reclutarlas a la de tipo 2 porque tienen más potencial de hipertrofiarse, de aumentar de tamaño. Esto es una conclusión del trabajo de Adam y colaboradores, en un 50% más las de tipo 2 que las de tipo 1. Es decir, la hipertrofia ocurre y está documentado, sí, se da a expensas de un aumento del número y del tamaño de las miofibrillas y de un aumento del tamaño de las fibras, sobre todo de las fibras tipo 2 que tienen más potencial de aumentar de tamaño que las fibras tipo 1. Ahora, en esta imagen de acá vemos lo que es la fibra tipo 1 y la fibra tipo 2, ya se ve que tienen mayor tamaño la de tipo 2 que la de tipo 1. Y la coloración por medio de la tinción que se haya hecho histológica para el estudio. La pregunta es, ¿existe la hiperplasia? Es decir, ¿hay un aumento del número de fibras musculares? Esto lo vamos a discutir un poco ahora. En animales se ha estudiado este fenómeno de hiperplasia en gatos, en ratones, y se ha podido establecer que aumenta el número de fibras. En un estudio de Gonchea y colaboradores en 1986, entrenaron a 6 gatos durante 101 semanas y se observó un 11% más de peso muscular y un 9% más de fibras. En otro estudio llevado a cabo por el grupo de Tamaki y colaboradores en el 92, durante 12 semanas, se sometieron a ratones a sentadillas con un sistema como el que vemos en esta imagen de la derecha. Este sistema los hacía hacer sentadillas y lo que se observó entrenando 5 veces por semana, que el número en el grupo que entrenaba sentadillas, que eran 4 ratones, que el número de fibras fue mayor en un 14%, y esto fue comparado con un grupo control y con otro grupo que hacía aceleraciones, sprint, entrenamiento de sprint. Entonces, en animales el aumento de las fibras musculares está demostrado. ¿Qué pasa en humanos? En un estudio de McDougall en el 84, donde se comparó y se contaron las fibras, se comparó las fibras musculares entre culturistas de élite, un grupo de culturistas que no era de élite y un grupo de no entrenados, se encontró que no había diferencias. Bien, el entrenamiento de fuerza pesado, en este caso los culturistas de élite, para lograr más tamaño en el músculo no resulta de un aumento del número de fibras. No tenían más fibras que los entrenados. De hecho, algunos de los no entrenados no tenían más fibras que los culturistas. De aquí en la imagen tenemos un súper musculoso y una persona súper débil, pueden tener la misma cantidad de fibras. Es decir, esto no está probado en humanos. Además, sumo otras variables para entender un poco esto. Y es cómo contamos las fibras. En un estudio del Excel en el 88, donde estudiaron 43 hombres, se documentó que la atrofia comienza a partir de los 25 años y la atrofia muscular, que es lo contrario a la hipertrofia, es decir, la reducción del crecimiento del tamaño, es causada principalmente por pérdida de fibras, sin efecto predominante en ningún tipo de fibra, ni de tipo 1 ni de tipo 2, y en menor medida también ocurre por una reducción en el tamaño de la fibra, y acá sí se da principalmente por la fibra de tipo 2. Entonces la atrofia se da por el número de fibras que se pierde y también por el tamaño de la fibra, sobre todo de las fibras tipo 2. En este estudio, que se estudiaron 43 hombres, se estudió el vasto lateral y fíjense, en esta primera gráfica de abajo a la izquierda tenemos el total de número de fibras y los años, la edad. A medida que avanzaban en el estudio las personas, la edad, obviamente esto se estudió con cadáveres, a medida que avanzaba la edad tenían menos fibras. Pero fíjense lo que resalto en esta diapositiva. Yo digo, ¿cómo contamos? Lo difícil que es contar las fibras musculares,
Porque fíjense que podemos tener una persona que tenga 181.000 fibras en el vasto lateral, como podemos tener una persona que tenga 903.000 fibras en el vasto lateral. Además, fíjense la relación que hay entre el área del músculo y el número de fibras. Cuando tengo más fibras musculares, voy a tener una mayor área del músculo. Bien, más tamaño. Lo mismo ocurre con el tamaño de la fibra. A más tamaño de las fibras, suelo tener un mayor tamaño en el músculo. Pero traigo este estudio para mostrar la complejidad que tiene contar las fibras musculares. No está fácil de determinar y me imagino contando 903.000 fibras con un microscopio debe ser algo bastante complicado. A modo de repaso, vemos que los mecanismos de lo que depende la fuerza, los vinculados con los factores estructurales, tenemos la hipertrofia, ya describimos y pudieron ver bien lo que es la hipertrofia sarcoplasmática y sarcomérica. Ambas van a favorecer en este aumento de hipertrofia, en este aumento de la sección transversal de la fibra y del músculo. También vimos referencias sobre los tipos de fibra muscular, tipo 1 y tipo 2. Los tipo 2 aumentan en mayor medida de tamaño. Y también hablamos un poco sobre la hiperplasia, siendo que estaba demostrada en animales y en humanos era medio controvertido. De todos modos, si hay un aumento en el número de las fibras, podemos decir que no es un representante tan importante de la hipertrofia muscular. En cuanto a los sarcómeros, también hablamos de la disposición en serie y en paralelo, que ambos aumentan la hipertrofia, siendo la disposición en paralelo un factor que influye más sobre este parámetro. Nos va a quedar por ver más adelante la cuestión vinculada a las células satélites y a los mionúcleos, para así luego poder explicar el proceso de síntesis y catabolismo proteico con más detalle.